Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Diálogo con quienes hacen noticia. Queremos saludar a la doctora María Paula Romo, exministra de Gobierno, exasambleísta constituyente, una política de larga experiencia, para que nos dé sus perspectivas y miradas sobre este país político, levantamiento indígena de por medio, con todo lo que ha ocurrido en las últimas horas. ¿Cómo reflexiona María Paula Romo sobre los últimos sucesos que atraviesan la historia reciente de nuestro país? Muy buenos días, María Paula. El país le escucha. Muy buenos días, Gonzalo. Qué gusto conversar con ustedes y, por supuesto, poder intercambiar algunas ideas con su audiencia. Lo primero que yo diría es sobre esta coyuntura. Lo que está haciendo en este momento Leonidas Issa, lo que ha hecho en los últimos días, lo que hará en las próximas horas y días, es el resultado de la impunidad de la que está cubierto. Leonidas Issa, hace 1 año y medio, secuestró policías, militares, periodistas en televisión nacional, dio la orden de atacar pozos petroleros, de cortar agua, atacaron ambulancias, un guión muy parecido a parte de lo que ya empezamos a ver ahora mismo. Y no solamente que no le pasó nada, sino que pudo sacar suficiente provecho de esas jornadas para que incluso la Asamblea Nacional le perdone y le dé amnistía de otros delitos de los que ya se encontraba sentenciado. Tráfico de tierras en la provincia de Cotopaxi, por ejemplo. Así que lo que está haciendo Issa hoy no debería sorprendernos mucho. Es una repetición de lo que ya ha hecho, pero además con el manto de impunidad que la Asamblea Nacional le dio hace pocos meses. Hablamos con usted, María Paula. Perdón, Gonzalo, solo quiero cerrar la idea. Por favor. Dicho eso, esto no significa que en el país no existan problemas reales que el gobierno debe atender, porque creo que eso también hay que diferenciar. Issa, sus características, sus formas, entre comillas, de lucha, los delitos que ha cometido, la impunidad que le dieron, pero esto no puede evitar, no nos puede cegar frente a que en el país hay una serie de problemas graves que, por supuesto, el gobierno debe atender. Bien, entendido, y vamos a ir a comentar algunos de esos problemas. Sí quería remarcar en aquello de la impunidad que usted señala a raíz de la amnistía general de la Asamblea. Una amnistía que se debatió, yo mismo con los proponentes de la amnistía lo toqué aquí en este mismo micrófono, diciendo que a lo mejor lo que cabía es analizar, desagregar las distintas causas por las cuales se concedía una amnistía y jamás meter en el mismo saco a quienes habían sido actores de hechos violentos, de actos terroristas, de atentados contra los bienes públicos y privados y la integridad física de las personas. Lo dijimos oportunamente, sin embargo, la Asamblea Nacional tomó el camino que el país conoce. Más allá de eso, y para el hecho concreto de la detención de Leonidas Issa, de la decisión de las medidas sustitutivas de una jueza que lo liberaron temporalmente mientras se desarrolla el juicio, y de la negativa del habeas corpus, ¿el Issa de hoy es un Issa distinto al de anteayer o al de octubre de 2019? ¿Cómo lo mira la doctora María Paula Romo? Todavía está por verse, Gonzalo. Creo que todavía el conflicto, esta crisis, no ha llegado a su punto más alto. Tampoco creo que ha llegado a su punto de resolución. Por ahora, la fiscal y la jueza que atendieron la causa calificaron la detención como legal, pero además encontraron motivos suficientes para llegar a un juicio. Y el juicio ha sido ya convocado, entiendo que la primera semana de julio. El 4 de julio me parece que empieza. Fecha. Exactamente, se fijó ya una fecha para que se realice un juicio. Esto nos da una medida, ¿no es cierto? Lo primero, hay legalidad en la detención, hay motivos suficientes para presumir la comisión de un delito, y lo siguiente será que Leonidas Issa sea sometido a juicio. Pero yo creo que hay una pregunta también. He visto cómo en el país se debate en los últimos días si Issa debía o no debía ser detenido, si esto correspondía.
el escenario, la coyuntura, la estrategia con la que se va a abordar o se ha abordado esta crisis es distinta a la de octubre del 2019, sin duda, pero hay una pregunta que yo creo que es muy importante que tenemos que hacernos. Si cualquier otra persona, si cualquier otro ciudadano que no pertenezca al movimiento indígena hiciera lo que Isa hizo, si llamara a un bloqueo que asfixia a las ciudades, que las desabastezca, si llama a la caída de un gobierno, si bloquea las arterias principales de circulación del país, si da instrucciones para secuestrar policías, ¿estaríamos dudando que tiene que aplicársele la ley? Cuando uno tiene una preocupación, una duda sobre la aplicación correcta, sobre la aplicación igualitaria, sobre si existe discriminación o no, vale la pena estudiar los hechos con independencia de las personas o cambiando el rostro de las personas para saber si estamos realmente juzgando el hecho o la persona. Se presume que la ley es para todos, ¿no? Así tiene que ser. Las mismas personas que defienden, por ejemplo, lo que ha hecho el señor Leonidas Issa, creo que sería muy interesante preguntarles si alguien de un signo político distinto al suyo, distinto al de Issa, hace lo mismo, desabastece ciudades, poncha llantas de los carros de los particulares, destroza camiones, secuestra policías. Si es que esto tendría algún tipo de justificación, si es que se inventaría alguien un discurso para darle legitimidad. Ve, Creo María que ahí Paula, está nuestra respuesta. ¿Ve, María Paula, analogías y diferencias entre octubre de 2019 y, ¿qué estamos?, junio de 2022? ¿Cuáles serían las principales analogías y diferencias? A ver. Sí, creo que hay algunas coincidencias con octubre, sin duda. Las formas de protesta, lo sigo poniendo entre comillas, yo no me voy a resignar a llamar a esto protesta social. Los saqueos no son protesta, impedir que las ambulancias lleguen a sus lugares no son protesta, destrozar los negocios de pequeños y de grandes no es protesta, pero estas formas de manifestarse tan violentas que no se habían visto en el país antes de octubre se repiten. Ahí veo yo una similitud. En parte de los actores involucrados en el conflicto también veo una similitud, pero no son todos los actores de octubre. No es la magnitud. Tampoco hay una medida concreta que se esté discutiendo. En octubre, claramente, el desencadenante para unos, el pretexto para otros, fue el decreto de los precios de los combustibles. En este momento no hay una medida concreta que sea la que se esté demandando o impugnando. Hay una agenda tan amplia que también puede ser uno de los riesgos de esta crisis porque es todo y nada. Ayer escuchaba a un dirigente de un sector de transporte que decía que su demanda, bloqueando la capital del país con un camión gigantesco, y decía su demanda es que ya no se cobren peajes. Claro. Entonces ya el tema puede ser entra cualquier cosa, ¿no? Sí. Y eso es algo delicado. María Paula, ayer veía un video de San Felipe, la Tacunga, escudos y lanzacohetes parecidos, y era un grupo pequeñito disparados allí en la Tacunga. Hemos visto el incendio de patrulleros, violencia tremenda en las calles de Quito también de grupos muy focales. El ministro de Gobierno atribuye o a un grupo pseudo bolivariano o al mariateguismo, el ministro del Interior, perdón, corrijo. ¿Qué opinaría de eso? Sí, ahí están también las similitudes, ¿no es cierto? El secuestro de policías, esto que no lo habíamos visto antes, que representa, como yo siempre lo he dicho, no un cuestionamiento al gobierno, sino un cuestionamiento de la propia existencia del Estado y de sus agentes que están encargados de que exista la ley. Este secuestro de policías que se inauguró y que ha quedado impune desde octubre del 2019 se reproduce en estos días. Hubo 8 policías secuestrados, un fiscal secuestrado. Tengo entendido que entre la noche de ayer, la madrugada de hoy, la comunidad de Jatarish, una de las más violentas de Cotopaxi,
también ha acercado una unidad del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional, y entiendo que había un miembro del GIR secuestrado también. No tengo el dato, pero... Bueno, heridos, militares heridos en campos petroleros o en zonas aledañas también, que han tenido que ser trasladados al hospital militar. Efectivamente, lo leí, 15 militares heridos evitando la toma de un pozo petrolero. Ahí están las similitudes. Las diferencias, como yo lo decía, no hay una medida en particular que sea la que se está discutiendo, la que se está atacando. Otra diferencia que yo creo que es muy clara es la posibilidad de respuesta del gobierno. Y me refiero a que es distinto enfrentar un momento de convulsión y de crisis con un petróleo de 0, de 10, de 14, que con un petróleo de 100. Me parece que es importante. O sea, hay músculo financiero, dice usted este rato. Bueno, pero a lo mejor también falta también olfato político, pero bueno, es harina de otro costal. A ver, hay un hecho político que no quiero soslayar porque me parece que tiene conexión, aunque a veces no parezca. La detención de Issa la madrugada de ayer supuso también la reunificación del bloque de Pachacutic en la asamblea, que se había demostrado dividido desde diciembre, con una facción rebelde que es la que plegó al correísmo y al Partido Social Cristiano para derrocar a Guadalupe Llori, y otro grupo que era más bien afín a sostener a Llori. Ese grupo se reunificó, al menos en una declaración que hizo el doctor Salvador Quispe. Sin embargo, también Salvador Quispe fue atacado y él fue agredido, no atacado, aludió a grupos correístas. Es decir, ¿qué le pasa a Pachacutic con esto y después de esto? ¿Se fortalece, se unifica o seguirá disgregado? ¿O esto es solamente coyuntural? ¿Cómo lo mira usted? Antes de referirme al escenario de la Asamblea, permíteme hacer solo un breve comentario sobre algo que usted ha dicho. Una crisis de este tipo tiene una dimensión política y tiene una dimensión de orden público. Hasta ahora me parece que hemos visto la respuesta del gobierno en el campo del orden público. Está por verse la respuesta del gobierno en el campo de la política, pero es indispensable comprender la doble dimensión de una crisis de esta naturaleza. Sí, por supuesto que hay un asunto de orden público cuando uno tiene vías paralizadas, bloqueos, saqueos, lo que estamos describiendo, policías secuestrados, etcétera. Hay una crisis que tiene que ver con la legalidad y con el orden público, pero también hay una crisis de dimensiones políticas y me parece que aún está pendiente que conozcamos, que miremos la estrategia que el gobierno tendrá para atender la dimensión política de la crisis. Perfecto, ya vamos a ir a eso porque le tengo una pregunta al respecto, pero lo de Pachacutic para pasar a... Exacto, de la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional pasa algo que es preocupante en estos últimos días. ¿Qué era lo más importante desde mi punto de vista que estaba sucediendo en el Poder Legislativo? Lo más importante que estaba sucediendo era la evidencia de la relación de una parte importante del bloque de UNES con el narcotráfico en el país. Así de claro, así de crudo, y aunque algunos legisladores incluso tengan temor de decirlo, hay que decirlo con todas sus letras. Lo que vimos en las últimas semanas es a una de las cabezas, a uno de los coordinadores del bloque del correísmo, compartiendo piscina con el casero de uno de los más importantes líderes de las organizaciones criminales atrapados en el Ecuador en los últimos años. ¿Esto es un hecho aislado o no? ¿O realmente podría ser que esté penetrado ese sector político con las actividades ilícitas? Yo creo que no es un hecho aislado, que explica muchas de las cosas que suceden en el país, que por supuesto le obliga a la Asamblea a tomar posición, y creo que le resulta tremendamente conveniente al correísmo que todos estos acontecimientos se den en este momento, porque se producen solidaridades, unificaciones, reunificaciones, como aquellas a las que usted se ha referido. Y me parece que la Asamblea va a tener un gran desafío para escoger alrededor de qué temas se pronuncia, alrededor de qué temas se unifica y cuáles son las disputas que puede dejar pasar
por el país. Bueno, también hay Porque un yo creo hecho que evidente, en este ¿no? momento ese es un gran desafío. Hay un hecho evidente, y si nos referimos de nuevo al orden público, la atención de la Policía Nacional, de los militares, que ha estado concentrada en los estados de excepción, en supervisar lo que pasaba con el crimen organizado en las calles de Guayaquil, en reforzar esmeraldas, como ha sido decisión del Ministerio de la Defensa, del Gobierno Nacional, ahora tiene que dispersarse también para atender otros asuntos. Y decía el ministro del Interior y el ministro de la Defensa estos días, no olvidemos que están en la tercera cosecha de cocaína. La producción de cocaína deberá movilizarse por algún lado. A lo mejor hay una coincidencia muy curiosa, por decirlo menos, o hay asociación de ideas que podríamos hacer como conclusión. Aventurar conclusiones categóricas no es posible, pero sí tenemos derecho a pensar que hay extrañas coincidencias al menos. Hay un dicho de la sabiduría popular que podríamos aplicar para estos casos, Gonzalo. Piensa mal y acertarás. Yo creo que al menos como posibilidad tenemos que mirarlo y es indispensable que en la Asamblea se mire. Porque y en el país, ¿no? Político, y en el país. No, por supuesto, claro, por supuesto. Claro. Pero un conflicto político, un conflicto de esta naturaleza, en un país que lo que vive es un punto de inflexión sobre la infiltración del narcotráfico, sobre su cercanía con los actores de poder, con la administración de justicia, con la propia policía. Penetración, entonces, infiltración, sí. Esto hay que estudiarlo bien y es un problema para el futuro, no solamente para hoy. Tienes razón. No quiero dejar de preguntarle, porque nos agota el tiempo, sobre la declaración del ministro de Gobierno, el ministro Jiménez, en las últimas horas, abrir la posibilidad del diálogo. Muchos dicen, bueno, ese es el camino, pero hay que reconocer que abrir un diálogo en circunstancias todavía de tensión, con todo lo que ha pasado, no es tarea fácil, ni quiere decir necesariamente que la conclusión de por lo menos esta parte del episodio esté conjurada. ¿Cómo mira usted el camino del diálogo y cómo se debe enfrentar un diálogo, con qué clase de mediación, con qué puntos a negociar o no negociar, por lo menos a conversar en medio de estas circunstancias? Para ir concluyendo por ahora este diálogo con María Paula Romo. Gonzalo, yo quiero regresar para responder a su pregunta a la primera observación que hice. Si bien el vandalismo no es protesta, el secuestro no es protesta, creo que el país tiene problemas reales. No solamente el Ecuador, América Latina atraviesa un momento muy diferente, muy complejo, no solamente por la pandemia que no termina de cerrarse, que no termina de completarse un proceso de reactivación, sino que ahora la guerra de Ucrania tiene consecuencias concretas, en particular en el precio de la comida. ¿Cómo no? Algunos productos que están relacionados con Ucrania, pero también porque el precio de los combustibles impacta el precio de los fertilizantes y eso impacta el precio de la comida. Y entonces, sumado a los problemas que venimos arrastrando en el Ecuador, sumado al tema de la pandemia, la falta de oportunidades, cómo esto ha impactado a los sectores más desprotegidos del país, creo que el gobierno no solamente tiene la tarea o el desafío de dialogar con los violentos de este momento. Creo que lo más importante para el gobierno es atender las necesidades más sentidas de la gente. Probablemente ciudadanos que no se ven representados en la violencia, pero que sí comparten una preocupación por la pobreza, por el hambre, por los precios, por la inseguridad. Así que creo que el diálogo no es solamente el diálogo con la CONAIE, es la búsqueda de soluciones para una angustia que está ahí presente y que ojalá no permitamos, y ahí lo digo en plural como país, ojalá no permitamos que la representación de esas necesidades, que la representación de esas urgencias, de esa angustia, de esa pobreza, se vaya por el lado de la violencia, de la ilegalidad, de la ira. Tenemos que canalizar esas preocupaciones como país. El gobierno, por supuesto, es el que tiene las herramientas para encontrar mejores soluciones y para paliar eso. Y creo que es probablemente una de las búsquedas en las que debe ponerse de inmediato, más allá de la respuesta de la CONAIE, más allá de la dimensión de seguridad y de política con la que aborde esta crisis todavía en curso. También hay una pregunta que supera a la CONAIE y que supera en mucho a ISA,
y que tiene que ver con cómo vamos a responder al hambre, a la pobreza, a la desnutrición, a todos los otros problemas que están ahí. Muchas gracias, como siempre, María Paula Romo, ex ministra de Gobierno y ex asambleísta, ahora con una mirada un poco distante, fuera de las decisiones de la política que tanto conoce, nos ayuda a poner un punto de reflexión. María Paula, un saludo cordial. Buen día. Saludos a ustedes. Mil gracias. Muy gentil.